En esta noche vamos a ver la segunda parte de lo que vimos el miércoles, que el tema era ¿qué es el rapto y cómo será? Esta es la segunda parte. Dijimos que estamos hablando en este tema porque es mucha la ignorancia de cómo va a ser este día. Hay mucha confusión, o muchas personas no saben, más bien, en las iglesias. Las nuevas generaciones están desconocen el tema y cómo será de la venida de Jesucristo. Entonces, si hacemos un pequeño recuento de lo que vimos el miércoles, vimos que Jesús lo enseñó. Si no lo vieron, ahí está en Facebook el otro video. Pero hacemos un poquito de repaso. Jesús se lo demostró a los discípulos, ahí en el capítulo 24 de Mateo. Habla y da detalle de cómo sería ese día. Dice que una mujer va a estar en el campo, una será tomada y la otra será dejada. Bueno, ahí léanlo en el capítulo 24. La otra, después, Pablo, por medio del Espíritu Santo, recordemos que a Pablo, él no tuvo, el Evangelio a él no le fue recibido por los apóstoles. Pablo, el Evangelio lo recibió por medio del Espíritu Santo de Jesús cuando iba camino a Damasco. Entonces a él se le reveló, no fue por los discípulos, él fue dado por mismo Dios estas enseñanzas. Y ahí en la Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, 4, del 13 en adelante, ahí Pablo habla acerca de este tema del arrebatamiento. Dice así mismo, vamos a darle una repasadita como dice, para aquellas personas que no vieron. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice que descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después, los que habemos quedado, bueno, lo voy a leer aquí como está en la palabra de Dios. Dice, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con nosotros, a Jesús, a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos con estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos con los otros. Como le dije el miércoles, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, es una promesa de Dios que tiene para su iglesia, ¿verdad? Para la novia, para la esposa. Entonces, aquí nos quedamos en eso. Ahora, en Apocalipsis, también aquí Jesucristo mismo le da esta revelación al apóstol Juan, y le da más detalle, otra información más a detalle, cómo serán los días de que la iglesia, o más bien le enseña cómo serán los días después de que la iglesia sea arrebatada de este mundo. Para aquellas personas, ya sea que despreciaron el mensaje de salvación o que descuidaron su salvación,
pues lo que viene son cosas terribles para ellos. Entonces, si va a haber o hay una ignorancia, pues tienen que conocer lo que va a suceder después de que la iglesia ya no esté en este mundo. Entonces, después de esto, aún el Señor en su bendita misericordia les va a dar una oportunidad a aquellos que se queden, ¿verdad? A aquellas personas que descuiden su salvación, que no creyeron, que rechazaron. Aún el Señor, después de que la iglesia sea quitada, les va a dar una última oportunidad. Y ahí es donde, para que millones de millones se salven ese día, en lo que la palabra de Dios dice, después de que la iglesia ya no esté, Dios la describe como la gran tribulación. Y este mensaje es tal vez para ti que me estás viendo. Espero que no para los de Peniel, pero para aquella persona que aún no ha recibido al Señor, tal vez este mensaje es para ti, que no te importa tener una relación con Dios, o ni mucho menos arrepentirte de tus pecados. Así que, bueno, como advertencia les queremos decir, Dios me pone a mí para decirles que cómo serán esos días después de que la iglesia ya no está en este mundo. Así que el Señor nos lo dejó bien claro, nos lo describió, nos dijo, nos lo advirtió, cómo serían esos días. Pablo nos lo dice, y ahora viene lo que después viene, después de que la iglesia ya no esté en este mundo. La iglesia de Jesucristo ya está solamente, aunque usted no lo crea, estamos por unos pocos días en este mundo, y Jesús la arrebatará en muy poco tiempo, aunque no lo crean. Esto, como dije el miércoles, esto por ya casi 2000 años se ha venido diciendo, y se ha perdido el amor, ¿verdad? El deseo de ver a nuestro Señor. Si ustedes no saben cómo antes la iglesia era su modo de saludarse, se decían, ¿alguien sabe? Se decían, en vez de decirse Dios te bendiga, decían Maranata. Y Maranata quiere decir Cristo viene. Ese era el saludo, ese saludo ya se perdió, ya no es. Porque como lo dijimos el miércoles, esta iglesia de los últimos tiempos ha echado raíz en la tierra, que no se quiere ir de este mundo. Entonces, aquellas personas, les invito a que vean lo que les va a pasar si no se arrepienten, y tienen que tener una alternativa, o que sepan cómo van a ser esos días después de que la iglesia ya sea quitada. Como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 24, la iglesia será perseguida. Después de que lo dijo, que la iglesia siempre ha sido perseguida, pero antes de que Jesucristo venga, Jesucristo lo llama el principio de dolores. Ese es un pequeño tiempo que va a durar la iglesia, que vamos a ver nosotros. Este principio de dolores, Jesús le dio detalle ahí en el capítulo 24, y la iglesia pasará un tiempo pequeño de tribulación, no gran tribulación, pero sí estará un poquito en persecución. Fíjense bien, antes que Jesús saque de este planeta a la iglesia, entonces van a venir los tiempos de dolores, y aunque usted no lo crea, ya lo estamos empezando a vivir. Por ejemplo, en algunos lugares, en los tiempos de dolores, en algunos lugares van a ser más intensos que en otros lugares. En algunos lugares va a estar la persecución más intensa en estos principios de dolores. En algunos lugares va a estar más intenso que en un lado que en el otro. Y podemos dar un ejemplo.
Si recordamos lo que pasó en los tiempos que fueron dados los mensajes a las 7 iglesias, si si vemos bien el contexto de los mensajes, mientras algunos estaban pasando muerte y persecución, por ejemplo está la iglesia de Éfeso, Esmirna, Sardis, Tiatira, Filadelfia, mientras que algunos estaban en tremenda persecución, otros, por ejemplo, pues estaban gozando de comodidad. Y esa era la iglesia de la Odisea. Mientras la iglesia de la Odisea era bendecida, tenía todo, en ese mismo tiempo, en otro lugar, la iglesia estaba padeciendo persecución. Entonces, así serán estos días cuando este principio de dolores van a ser más intensos en un lugar que en otro. Así será de la misma manera en nuestros días. El principio de dolores va a ser en diferente según cómo vaya la historia. Bueno, como vaya aconteciendo los hechos en el mundo. Por ejemplo, fíjense bien, estaba viendo un video de un hermano, un pastor. En este video, hace poquito, él estaba hablando con un hermano, un evangelista, un evangelista de Turquía. A lo mejor ya lo vieron, pero ahí en ese video él estaba, pues, él estaba diciendo que él estaba hablando con este pastor ahí de Turquía. Y este pastor evangelista en Turquía le dijo que 2 semanas antes que ocurriera este terremoto que fue, creo que 2023, el 6 de febrero, este gran terremoto que bueno, es un desastre. 2 semanas antes mataron a 24 cristianos en la plaza, como escarmiento para aquellos que querían seguir a este Jesús. Y como escarmiento, yo he visto, me ha tocado ver, he visto videos donde cómo lo hacen. Se reúne toda la gente, un alarde tremendo, depende cómo le vaya a la persona. Si lo van a colgar, usan una, ¿cómo se llama este? ¿Se recuerda, hermano, el que usan para subir el techo el techo a los techos? No, usan una máquina que se estira así, tiene 2 cuernos y se levanta así para arriba para... Sky High parece que se llama. Bueno, es como un forklift, un montacargas, pero se estira largo y de ahí lo amarran y lo van subiendo y lo cuelgan, le dan a lo que sube toda la máquina y lo cuelgan. A otros los tiran en el suelo y ahí pues nomás les dan el tiro. Pero esto no sale nada en las noticias, porque en las redes sociales y mucho menos en las noticias hablan de lo que son estas verdades, porque lo censuran. En las noticias, si ustedes se ven, solamente quieren, por ejemplo, en las redes sociales solamente quieren que hablen cosas bonitas, que no digan nada feo, que haga sentir bien a los demás haciendo lo que sea, pero no informar a la gente de lo que está pasando. Entonces, esto no se había dicho nada de lo que estaban haciendo, pero 2 semanas antes sacrificaron a estos hermanos ahí como castigo para parar el crecimiento de cristianos en ese lugar. Este pastor, pues, en una manera errónea, dice que cómo la iglesia está orando por ese país, si cuando deberíamos de estar orando por la iglesia que está en ese lugar. Y pues un poco equivocado él, pues nuestro deber es orar también por aquellas personas, por los que nos agreden, ¿verdad? Por los que nos maldicen. Así que, bueno, a lo mejor el pastor está equivocado aquí en decir que no deben de orar por Turquía, pero debemos de orar por la iglesia, por los que nos persiguen y por porque se imaginan, si no intercedemos por esas personas que nos odian,
Jesucristo es el mejor ejemplo. Cuando estuvo en la cruz, ¿qué dijo? Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y eso es lo que hace distinción, eso es lo que distingue al cristiano de las demás religiones, que aunque nos odien, nos persiguen, nos maten, aún estamos intercediendo por ellos. ¿Se imaginan si no intercediéramos? Ahorita en este terremoto estaba leyendo los datos y son 34,000 millones, casi 35,000 millones de personas. Casi todos los que le caben ahí ¿a qué estadio le caben 35? ¿Al Álamo Dome? No. Al 60, bueno, al León, ¿no? 35,000 personas hasta ahorita, muertas. Y millones de dinero, millones de dinero en daños. Y eso es solamente un poquito de lo que Dios va a traer en sus juicios. Así que bueno, estemos orando por aquellas personas que no nos quieren, ¿verdad? Porque pues ellos van a recibir su paga, porque como dice Gálatas ahí, en el capítulo 6 de Gálatas, versículo 7, dice: no os engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿verdad? Cada quien va a segar lo que siembre. Entonces, bueno, pues cada quien haga como quiera, pero nuestro deber es interceder por ellos. Así que, bueno, estamos viendo cómo serán estos días después de que la iglesia ya no esté en este mundo. Y fíjense bien, vamos ahí al libro de Apocalipsis, y Dios nos dice lo que estamos hablando en esta noche. Ya Jesús lo reveló cuando Él estuvo aquí en el mundo. Después Pablo lo revela por medio del Espíritu Santo. Y nuevamente Juan, Dios le muestra todas las cosas que van a estar después de que ya no esté la iglesia en este mundo. Y van a ser cosas tan terribles que ahí mismo Juan, por medio del Espíritu Santo, ahí en el capítulo 11, le dice, capítulo 10, capítulo 10, en Apocalipsis, es tanta la necesidad que tenemos nosotros de hablar estas cosas, de lo que viene para este mundo. Dice Apocalipsis 10, dice: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó en mi vientre. Versículo 11 dice: y él me dijo, fíjense bien, es necesario que profetices, que hablemos otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es una necesidad, dice aquí, es necesario que hablemos de todo lo que le viene al mundo, si no se arrepiente. Entonces, estamos ahorita ya viendo los días de cómo van a estar después de que la iglesia sea quitada de este mundo. Dice ahí en Apocalipsis 7:9, fíjense bien, dice: después de esto, miré, y he aquí, ¿cuántos? Una gran multitud, la cual nadie podía contar. Si hacemos un ejemplo más o menos de cómo para visualizar más o menos de lo que está hablando aquí, Juan, un día que ande ahí por Corpus o en una playa, cuente los granitos de arena. Es imposible de contar. Bueno, algo así ve aquí. Dice: una gran multitud una gran multitud la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aquí está lo que muchos anhelan, este gran avivamiento, donde por fin millones de millones van a creer en Jesucristo. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero pues lamentablemente es muy tarde.
porque ya no va a ser como en nuestros tiempos, como ahorita el tiempo que estamos viviendo, que aún por arrepentirse simplemente pueden alcanzar la salvación. Dice ahí en el versículo 10, 9, Apocalipsis 9, 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, el anciano le pregunta a Juan, le dice esto, estos que están vestidos de ropas blancas, pregunta, dice, ¿quiénes son y de dónde han venido? Ahí Juan le contesta y le dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, no sé si me sigan, ¿quiénes son? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Entonces, fíjense bien, estamos hablando de cómo serán los días para aquellas personas que después que la iglesia ya no esté en este mundo, para que sepan lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y bueno, Dios quiera que todo el que vea, al que nos llegue a ver, pues se arrepienta y esté a tiempo de alcanzar esta salvación de su alma por medio de la gracia y no por medio de la persecución, de la gran tribulación. Entonces, como dije, Dios quiera, ¿verdad?, que todos estemos preparados para ese día, pero si hay alguien que tal vez esté en ese lugar, tal vez puede ser tú. Si no te arrepientes a tiempo, entonces, pues, el deseo de mi corazón es que toda la gente se arrepienta, porque lo que viene no es nada bonito. Y si estoy haciendo esto porque Dios me da el privilegio de traer este mensaje, es por amor, para que no vayan a pasar este sufrimiento. Entonces, fíjense bien lo que está pasando ahorita. Y esto está acorde con lo que estamos viviendo. Satanás en estos últimos días hará todo lo posible para engañar a las personas como siempre lo ha hecho. Va a hacer todo lo posible para engañar. Y engañará a muchos. Por eso esa es la razón de este mensaje, para que no te engañe a ti. Satanás le queda poco tiempo y él lo sabe. Y está él ahorita moviendo todas sus piezas para poder controlar a las personas para lo que se viene. El mundo no va a saber dar una explicación de lo que ha ocurrido en el mundo. Porque lo que está por acontecer, que todos los niños del mundo van a desaparecer. No sé si han visto estas películas que se llaman Left Behind no es como está ilustrado ahí, pero se dan una idea más o menos. Pero el mundo no va a saber dar explicación de los niños que desaparecieron como por obra de magia. Y no solamente los niños, sino muy poquitas, un poco de personas adultas, ancianos y jóvenes. Pero la mayoría, todos los niños del mundo van a esfumarse como el agua cuando sale el sol caliente y se van así. Entonces el mundo tendrá que buscar una explicación para darla. Y no sé si usted se ha dado cuenta, y casi estoy seguro que se ha dado cuenta, porque ahorita yo creo que el que ya no está conectado en las redes sociales no tiene, ¿cómo se dice?
Ah, todos estamos en el teléfono. Bueno, mi suegra no, nomás están las noticias. Pero bueno, todos estamos en las redes sociales. Y si usted no se ha dado cuenta, especialmente en el TikTok, de todos los videos de UFOs, ¿cómo dice los UFO? De ovnis. ¿Quién ha visto algo de esto en estos últimos días? Está que hierve las redes sociales de estos avistamientos en los cielos. Y como lo dije hace ya tiempo, después de esta pandemia, iba a seguir la agenda lo voy a decir un poquito que no se entienda muy bien, pero de lo que cambia cuando se pone caliente y frío, el cambio ese. Esa era la segunda agenda. Y ahorita la agenda que sigue es la agenda de los UFO, los ovnis. Entonces ahorita hay videos increíbles. El primero que salió que derrumbó uno de estos aparatos fue Rusia hace algunos días, que lo derribó y pues no se podían quedar atrás los demás, ¿verdad? Ya Canadá tiró uno y Estados Unidos tiró otro y lo tienen como confidencial y está ahorita todo eso de que no saben qué son y bueno, ya ahorita tienen a la gente porque esa es la agenda que tiene el enemigo para engañar. Porque Dios, aunque usted no lo crea, es todo eso que se habla de estos seres, son ángeles caídos. Es la manera que el enemigo va a hacer para engañar al mundo. Entonces, ¿cuál va a ser la explicación que va a dar de la desaparición de niños y de las personas? Pues va a decir, ¿qué creen? Que se lo llevaron los primos de E.T., de E.T., porque esto es lo que tienen planeado para decir, porque Satanás tiene este as debajo de la manga y va a decir que se los llevaron para una regeneración. Parece que los testigos de Jehová son los que tienen esta creencia más, tienen unas ideas medias locas que se los llevan a otro planeta y está bien fuera esta enseñanza de no son los mormones, los santos de los últimos son los mormones, ¿verdad? Bueno, entonces van a decir que se los llevaron a otro lugar para regeneración porque ya no había nada que se pudiera hacer para cambiar su manera de creer en ese tal Jesús. Entonces, esta es la manera que el enemigo va a usar para engañar y dar una explicación a dónde fueron estas personas desaparecidas, ya cuando la iglesia sea quitada. Y fíjense bien, la iglesia va a ser quitada de este mundo, va a ser arrebatada, pero aún la iglesia que el Señor reprende, que dice que si no se arrepiente la va a vomitar de su boca, que ¿quién me puede decir quién es esa iglesia? La iglesia de la Odisea, la que quede esa, y no es iglesia, sino que simplemente no se arrepintieron. Ser que se va a levantar en muy poco tiempo es el padre de mentira, está especializado para engañar. Y ahí en 2 de Tesalonicenses estamos hablando de lo que va a pasar después de que la iglesia ya no esté en este mundo y cómo va a engañar. Y dice que aún si fuera posible a los escogidos, fíjense lo que Dios, el mismo Dios, lo va a dejar. Dice ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, dice de esta manera. Y Pablo aquí le dice, en la segunda carta de aquí donde habló en 1 de Tesalonicenses acerca del día del arrebatamiento, aquí en la 2 de Tesalonicenses habla de esto. Dice, capítulo 2, versículo 1, dice: hermanos, con respecto a la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, y de nuestra reunión con Él, les rogamos, fíjense bien, que no cambien fácilmente de manera de pensar. Y fíjense bien, no se dejen asustar por nadie, ni siquiera por espíritu
ni por palabra, o una carta que pareciera como si fuera nuestra. Copié una versión, creo que copié otra versión. Déjela, la leo de mi Biblia porque no me gusta usar esta. ¿Será porque soy español? No sé. ¿En dónde estamos? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2:2. Sí. Déjenla leo aquí porque esta es la versión que se debe, más bien está mejor traducida. Dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esta carta está más o menos escrita entre el 70, más o menos, en el 51 después de Cristo. Imagínense lo que dice aquí, dice de que el día del Señor está cerca. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo dice aquí, no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay que alguien en el presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién creen que es este que va a ser quitado de en medio? El Espíritu Santo. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Para qué? Para ser salvos. Fíjense bien en este último versículo, el 11 y el 12. Fíjense bien. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira, a fin que sean condenados todos los que no creyeron. ¿A quién? ¿Quién es la verdad? Para que no crean a Jesucristo, sino que se compadecieron en su injusticia. Entonces, más claro que el agua, este principio de dolores es un hecho. Jesucristo viene. Y aunque usted no lo crea, este mundo se va a tornar o se va a volver literalmente satánico. Y ahorita ya lo está. Uno de los principales motivos de que Dios destruyó esta creación en el diluvio fue porque se desviaron de lo que Dios había establecido. Un mundo lleno de maldad, igual al de que estamos en este tiempo, pero en esos tiempos se va a volver un mundo literalmente satánico, aunque ustedes no lo crean. Simplemente vean lo que está pasando en Nueva York, todo lo que están haciendo en Nueva York, lo que están haciendo en California, y en unos días también en Houston. Están trayendo sus ídolos y mostrándolos, exponiéndoles en ¿cómo se llamaba la estatua esa que está ahorita? No me recuerdo el nombre. Abba. Entonces, esa ya la pusieron en un edificio. Se está tornando totalmente satánico este mundo. Es por eso que Dios va a traer ese juicio. El juicio hacia este mundo. Y ya lo están haciendo sin temor. Aquellas personas que les gusta ver la farándula, no sé si vieron lo que pasó en los premios Grammys. Ya es un desorden.
lo que vieron. Si no lo vieron, véanlo, lo que ya no se esconden de nada. Vean lo que va a pasar hoy en el Super Bowl. Ya, abiertamente. Y lo más triste es que muchos dejaron de venir a la iglesia el domingo por quedarse a ver el Super Bowl. Ni que fuera a jugar el América o otro equipo. No se crean. Pero es increíble. Ahorita en otros, bueno, aparte que ya no hay cultos ahorita en la tarde, en muchas iglesias, muchos no fueron para quedarse a ver este espectáculo. Entonces el enemigo ya no se esconde nada y ya, este mundo va a ser totalmente satánico, el cual se va a oponer a todo lo que sea o que tenga que ver con Dios. Vean el logo de las Fuerzas Armadas de este país. La otra vez iba a traer un video donde vieran los aviones, o no sé si lo traje, pero vean el logo de los Estados Unidos en los F-16, no, ya no son F-16, son se me fue el nombre de los aviones que tienen ahora. Vean el logo en las Fuerzas Armadas. Es terrible lo que estamos viviendo. Así que, bueno, hermanos, estemos orando, intercediendo. Esto ya sin duda es un comienzo, ya esto ya comenzó. El miércoles, que es el 15 de febrero, si no es que antes, puede que sea un día muy especial, porque está programado una prueba de las potencias que supuestamente van a hacer test, ¿cómo se dice test? Pruebas de, no digo la palabra, pero de esas cosas que truenan muy fuerte, sí, de cohetes, fuegos pirotécnicos poderosos, para que no, sí, pero este es un show, porque yo no sé qué tal usted sea mucha gente no cree en personas que Dios les da revelación o Dios nos habla por muchas formas, por medio de su palabra. Dios le place hablarle como quiera, a quien quiera, y si Dios le da un mensaje a quien sea. Este hermano era de León, hermano. Este hermano, y tiene una prótesis, le falta un pie, aquí de la rodilla. Y él se vino en bicicleta, porque no tenía para cómo viajar. Y pues estaba, pues no tenía, dice que él se vino como pudo y se vino en bicicleta, pidiendo dinero y todo, porque Dios le había mandado traer, porque decía que esta nación va a ser terriblemente enjuiciada por Dios. Y después, ya que llegó aquí, Dios le abrió puertas, se metió a estaciones de radio y todo para que hablara a esta nación para que se arrepintiera, porque dice que Dios le mostró cómo iba a ser destruida. Y yo le decía, pues si Dios te lo dijo, pues no le tienes que pedir permiso a nadie, ¿verdad? Entonces, ni qué van a decir, ni nada. Si Dios te mandó, hazlo. Y bueno, ya ahí vino, hizo lo que hizo, y ya se regresó para León. Entonces, hermanos, todo lo que la palabra de Dios nos enseña y está escrita son cosas que van a suceder literalmente. Como les dije, la iglesia, el Señor en el tiempo, cuando antes de la gran tribulación, la iglesia ya no va a estar aquí. Esa es la promesa de Dios que tiene para la novia. El Señor nos va a quitar. Claro que vamos a sufrir, ¿verdad? Vamos a ver cosas que pues no, como estas personas que fueron asesinadas ahí en Turquía, 24 hermanos que fueron acribillados. Bueno, entonces, estemos orando, estemos clamando, intercediendo por nuestros hijos, familia, amigos, enemigos, porque Cristo viene pronto. Entonces, hermanos, metámonos con Dios, estamos orando y estemos, no para que cambie el mundo. Este mundo ya está me acuerdo en los tiempos que venía al instituto,
o muchas veces que nuestro pastor predicaba, que decía que había el punto de no retorno. Cuando una balsa está en un río, por ejemplo en unas cataratas, llega el cierto momento en que todavía puede remar y salirse de la... Pero ya a cierto punto hay un punto que es punto de no retorno. Ahí ya por más que le esté dando, ya se va. Y este mundo así es como está ahorita. Entonces, ore por su familia, por sus hijos, como les dije, pues sí, oren por sus estudios, sus logros, lo que Dios quiera, pero oremos por la salvación de ellos. Eso es lo primordial. Entonces, ya para terminar, ahí en el mismo, la misma carta a los tesalonicenses, vamos a leer estos últimos 4 párrafos que quedan ahí. Y Dios dice así en esta capítulo 2:2, segundo Tesalonicenses, capítulo 2, 13 al 16, dice: pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fíjense bien. Pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, que desde cuándo? Que desde el principio Dios los haya escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, que es Cristo. A estos llamó por medio de nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, ¿qué dice? Mantengámonos firmes y retengamos la doctrina que personalmente y por carta les hemos enseñado. Estas cartas, aunque fueron escritas desde el 50 después de Cristo, estas cartas son para nosotros. Por lo tanto, hermanos, mantengámonos firmes y retengamos la doctrina que personalmente por carta os la hemos enseñado. ¿Quién la escribió? Pablo. Versículo 16, que nuestro Señor Jesucristo mismo y nuestro Dios y Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, les infunda ánimo en el corazón y los conforme en toda buena palabra y obra, ¿verdad? Gracias a Dios por su palabra, y como está escrito aquí, pues mantengámonos firmes y retengamos la doctrina que personalmente Él fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Mantengámonos firmes. Las cosas se vienen terribles. Me decía, hermano, usted siempre habla de eso y nunca pasa nada. Así pasó con el lobo. Ahí venía el lobo, y cuando verdaderamente vino, pues ya se asustaron, ¿verdad? Entonces, bueno, exactamente, era en el diluvio. 120 años. Va a llegar el día, pero me voy a agarrar un poquito de tiempo simplemente para que visualicemos los tiempos que estamos viviendo. El Señor es específico en su plan. En veces me critican por decir esto, pero lo voy a decir que me critiquen. Desde Adán hasta Abraham fue un transcurso de 2000 años. Y véanlo, lean la palabra, estudian la palabra. Dios tiene tiempos exactos. Desde Adán, desde el sacrificio de Adán, y ahora me va a decir cuál sacrificio. ¿Quién sabe qué sacrificio ocurrió ahí? Cuando hizo el primer sacrificio para cubrir, alguien tuvo que pagar el precio para cubrir el pecado de Adán y de Eva. ¿Y quién lo pagó? Los animalitos tuvieron que ser sacrificados, su sangre tuvo que ser derramada para poder agarrar las pieles y cubrir el cuerpo, ¿verdad?
Bueno, desde ese sacrificio hasta el sacrificio de Isaac fueron 2000 años. De Isaac hasta Jesucristo fueron otros 2000 años. Véanlo, ahí está la palabra de Dios, está perfecta, está exactamente. Y hay otro video que se llama, en ese canal que le recomendé, que se llama Un Bacari suelto en Israel. Ese video último que miré, porque ahorita ya están dando su brazo a torcer, que ahí era la construcción donde estuvo el templo, y apenas descubrieron ese lugar, tiene poco tiempo que lo están escarbando, o cavando, están saliendo muchas cosas a relucir, y ahí está, se queda, yo ya lo había leído en los estudios que teníamos, pero el mismo lugar donde fue el sacrificio, todo ha ocurrido en ese lugar. Desde que Jacob hizo, véalo. Está increíble, no se lo voy a adelantar, pero ahí está todo. Y cómo Dios ha usado ese, se llama el templo de Melquisedec. El templo de Melquisedec, un Bacari suelto en Israel y el templo de Melquisedec. Y ahora, desde el sacrificio de Jesucristo en la cruz, muchos piensan que ya fueron 2000 años, pero no, todavía faltan 7 años para que se cumplan los 2000 años. Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. La venida del Señor puede ser en cualquier momento. Recuerden que después de que la iglesia sea quitada, después de los 7 años de la gran tribulación, viene el milenio que Dios va a vivir con los que salgan de la gran tribulación. Entonces, hermanos, estamos a segundos de que Cristo venga. Prepárese por favor, porque estamos en un, como dice su palabra, en un abrir y cerrar de ojos y nos vamos. Pero puede tardar 1000 años, puede tardar lo que quiera, él es el dueño de los tiempos, pero vivamos siempre, porque tal vez puede tardar mucho su venida, pero saliendo de aquí se lo lleva un carro y ya, ¿verdad? Dice, no me preparo porque todavía quién sabe cuánto ven. No, debemos estar preparados todo el tiempo. Entonces, bueno, si esto ocurre pronto y no te arrepientes, pues ya sabes lo que te espera, ¿verdad? Nosotros lo que ya sabemos, pues simplemente vivimos la vida como si Cristo viniera hoy. Y así es como debe de ser, esperando siempre su venida. Vamos a hacer despedidos. Le voy a pedir a mi hermana Lucy nos despide en oración y nos vemos el miércoles con el favor de Dios. Gracias, Padre bendito, una vez más, Padre celestial, por tu palabra. Una palabra clara, Padre bendito, para todo aquel Padre celestial que aún, Señor, está fuera de ti, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú nos has redimido con tu sangre preciosa, amén, Padre bendito. Y estamos esperando a aquellos que creemos y tenemos la confianza en ti, Señor. Creemos en tu soberanía, Señor, y tú no cambias. Amén. Tú eres el mismo de hoy y de siempre, Señor. Y tu palabra lo dice, Señor. Un día vendrás por nosotros, por tu pueblo, por aquellos que te amamos, Señor. Permite, Señor, que esta palabra, Señor, que se ha traído hoy, Señor, caiga en buena tierra, Padre celestial, para que aquellos, Padre bendito, que aún, Señor, están deteniendo, Señor, esa comunión contigo la pueden aceptar, Señor. Es cierto, aún como iglesia, Señor, tenemos que prepararnos, Señor, porque sea hoy o no sea hoy o en poco tiempo tu venida, no sabemos, Señor, cuándo es el momento en que tú nos llames, Padre celestial. Y siempre, Señor, debemos de estar preparados. Amén. Todos los días, Señor, en nuestra vida, Padre celestial. Llévanos, Señor, a nuestro hogar, Señor, de la misma manera con que tú nos has traído, Señor. Que esta semana, Padre celestial, que empieza, Señor, sea de gracia, Señor, para nosotros, Padre celestial. Y cuídanos, bendito Señor, en todo.
Estamos despedidos, hermanos. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere.